Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu washan hatkarau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uridia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Patamar waremu yoniguay romo yupushwa yakano tamshiwa yakano washa chik tuyare wakweka spurana inhanay tuyare stonik kumat tu EPSI Anas Guayú spuratu antiran wainshway viernes sanay a las 6:45 sanaymen a las 7 nama narayra yukana suru nomay líder kana hotamatashi na Guayú Spoy kana holu traya tawakas prananya nangwaya kahamin waya kana kotte shischiru sunay ananya nangwaya antishihia wishwa. Si eres afiliado de la EPSI Anas Guayú, te recordamos que es importante inscribir en la misma EPS a cada uno de los miembros que conforman el núcleo de tu familia, contemplado en el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. Hiakan wane werku wamahan kan suto EPSI ka Anas Guayú, hurut kapa. Warakare huchoni huru para una EPS nata hatan. Eso en Carara Octavio Pura atrás en el artículo 2138 sobre el decreto Guanesia que reglamento 780 menos Sohuyaca 16. Red capa. Cota y Guanesia EPS que y recarjai. Guamay energía coche huchoni cote y pucho de pupanza en tierra. El tema de la semana. Jehoru, te puedes hacer so semana catu. Muy buenos días a todos, como es costumbre, aquí estamos en un nuevo espacio de Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anas Guayú, deseándoles una feliz semana a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Y bueno, hoy venimos con un tema muy importante, la anemia durante el embarazo. Esto significa que las mamás necesitamos más hierro y otros nutrientes para mantener nuestros niveles de hemoglobina adecuados. A menudo pues nos recomiendan tomar vitaminas prenatales, pero para conocer mucho más de este tema, hoy está con nosotros un invitado muy especial. Se trata del doctor Francisco Egna. Él es experto líder en salud materno-perinatal de la EPSI Anas Guayú. Ya está con nosotros y por supuesto que va a responder todas nuestras inquietudes. Bienvenido. Guatamar me puxo, anaya otseholu, saucaicate japa, gente puch, que son yoto, costonte EPSI Anas Guayú, o tamusia, tu mutawara que hut puch, yamai coge. Muy hia que en puxo are, ani wamachi toktoke, Francisco Egna, ashan chop nate, mashain wan Guayú su unna y puro hia. Ya o tentao hia que no wane guay ruku, que ni que ayata isulu te EPSI que Anas Guayú, ni apan san que skoi, hamu skoi ponipur, moinka mashaleshi. Doctor Egna, ¿qué es la anemia en el embarazo? Para que todas nuestras oyentes puedan entender el significado y sobre todo cómo identificar. Para que asakira, muy mayo, muy doctor, que casa guayu terra mashaka, tiene una ipuri, un guayu, anemia, monacat. Para entender la anemia en el embarazo, primero tenemos que definir qué es la anemia. La anemia bien es una condición en la cual los niveles de hemoglobina van a descender. Esto está relacionado directamente con ¿qué? Con la función del glóbulo rojo. Considerado entonces como un problema de salud pública, la deficiencia de hierro sería la principal causa de esta anemia, particularmente en países en vía de desarrollo. Durante el embarazo se da un mayor requerimiento de hierro por la necesidad que existe por parte de la placenta y por parte del feto.
Anore nek doctor que sawata kamata per hiao tente hau kasan vetranemi to mashaka onai poring on hiye. Terra shia sutsen ka na chinte ke heti shaka te shoko tsenen to washaka msuka sai wane kes lech chirapa Saitana te se ve rir ka aka ai karasta que es que china lo puta amsine te se ve rir ka ipna mosia te ishaka cojoña tuane pi esa manka amuro ir tus cojoña te ishaka amurois shakara sene marios ka tuayu koroiro no hotstra hemoglobina makari on hieta hishon ka te ishaka wa aka tu washaka wane wa irwaku musa se hiya hiya atana kasa hiya kasane sa shi ari on hiya si hierro musa te sotsen ka te ishaka prana tanhia no horinte kayuri on wayu mosia sulu prat makariros pusho harap na ya tahana heiha karek mai so no wan hiet ka heiha in politis chonkai ya sulu tus chonka o taiha sinun chinti que te shaka mauria. ¿Sabías que desde la EPSI a Nasguayú le decimos no a la violencia contra la mujer? Si estás siendo víctima de violencia, te invitamos a que no te quedes callada. Acércate a tu IPS primaria y accede sin intermediaciones a los servicios de salud. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Erhikari hanai upushwa de casa haihaka homo wane waire hukua soto han hiyaka no tawayakana achaha hirashi wakua papurana. Seguimos a esta hora con esto que es Tú y yo gestionamos salud de la EPSI Nasguayú. Hoy con un tema muy importante, anemia en el embarazo. Doctor, ¿qué causa la anemia en el embarazo? Casit que maul otro guano que por ahí tenía otra hagatrishaka casit que más me probaste gente. Para entender las causas de la anemia en el embarazo, es importante conocer que fisiológicamente durante el embarazo ocurre una disminución en la concentración de la hemoglobina, que se hace evidente principalmente en el segundo trimestre de la gestación. Y esto va a ser resultado de una mayor expansión vascular respecto a la formación de los glóbulos rojos, necesaria para aumentar la disponibilidad del hierro. Esto es la parte fisiológica en el embarazo, pero también dependemos del aporte nutricional de la gestante para que permita que se dé una adecuada concentración y reserva de hierro. Aclararles también que no todas las anemias, las causas son nutricionales o por deficiencia de hierro. Existen otras etiologías como las trepanocíticas, megaloblásticas, talasémicas, y todas ellas pueden tener repercusiones tanto en la madre como en el feto. Anore nek doctor que horo muy sawata kamata te kasit kat hamuson kaskanai he kamusa kanai he sena arin tina mai na hiyu kanipot panaya ashaka hasut sing dana ashaka apsat apunin kat parahat ka apunin kashi nai mon hieri polon shi he ha se ma anai pangsang ten hikoin rotun ten hukuai pa per katsani ten shaka ayaten ten shoi no le tia ke shaka ten sut sing suma shaka aneste kut ka pangsang skwe peshkon ke estre kineo ke estre pirua ka terho haiha kat mai mauriam kat ter picho shimakat ter upushu arete panahot kariro sken wai pot prapang san tanai ten kuat pat hikanka rotun ten kuat chinte ke ota es maga pienchi papa tra wanule katsa ne matsini shawan hiet yesa ter ke pisan ten mar ho na mate ha semai ho control ten hiet kat mauria. Avanzamos con nuestro espacio. Ahora queremos saber, doctor Francisco Egna, experto en salud perinatal de la EPSI Nasguayú, ¿cuáles son los síntomas de la anemia en el embarazo? Hamos pertehan itu wayu senai de terwanu de que shia de teram siran por hormonas tensi nei senai wana pur. Durante el embarazo, la paciente puede presentar síntomas dependiendo del tipo de anemia y la severidad de la anemia. Podemos incluir dentro de los síntomas la fatiga, la debilidad, el mareo, el dolor de cabeza, piel pálida, muchas veces dificultad para respirar, taquicardia o palpitaciones, dolor en el pecho, sensación de manos frías, de pies fríos, y ya en relación con el feto, porque puede haber repercusiones sobre el feto con anemia, puede haber alteración en su crecimiento o desarrollo en su peso al nacer. Entonces, miren qué tan importante es detectar oportunamente signos y síntomas de anemia durante el embarazo
para acudir oportunamente al médico. Anore nek doctor que si petrasa kira que por hanta wan wayu ma mat sin resusha hasa wan way pot pam ya waten hata musura moi han hiya man que hirir para hana must nata kai sai no hot se ke marain sat sanka maria was ai se hiki otashia ya waten ta to sahab karir rupuna maria maria was supuna to wayu ko tamsi es pura mot soli sai must shawara we que te sanka sai moi o kakuari man ta hanka ai se sai to terra es me que estamos mahali sahab o estamos mahali paso y to wayuka musto kwai porque mari maya otem shi chinte que no hore chamoi ana sha chinte que sere rohia mohe tiene no hemei pani hemei shanai hama mai maka ka no hore pangsa chikon que no ma hama mas quiero tiene no shi ni hurutra puran que ho uyu hemei pani pura sa wa hinten kari que ha pa not san chinte que masa se hai mai ya otem te ha hama kwai pan wayu hanai retro wanurika mat sene sha oto erhana mar numa no me rahay solo IPS PG karana hipi. La anemia en el embarazo ocurre cuando no hay suficientes glóbulos rojos o hemoglobina en la sangre. Durante el embarazo, el cuerpo necesita más hierro para producir sangre adicional, tanto para la madre como para el bebé. Si no se obtiene suficiente hierro de los alimentos, puede desarrollarse anemia. Los síntomas son palidez de la piel, los labios, las uñas, las palmas de las manos y la parte inferior de los párpados, fatiga, vértigo o mareo, respiración dificultosa, ritmo cardíaco rápido. La EPSI ANAS Guayú te recomienda acudir a tus controles prenatales desde el primer trimestre del embarazo, comer alimentos ricos en hierro, combinándolo con frutas ricas en vitamina C, no tomes suplementos sin receta médica. Un mensaje para prevenir la anemia en el embarazo de la EPSI ANAS Guayú. Teputs anemia mnakato mashakat no horin wan Guayú kotto inte shakat sanai glóbulo rojo mosari hunti chocolate tu washaka wanewer waku sanai heste sutsen que tu esken que te sanasi que tu esken que wanewer waku walero tu ayu hiet que yara pashia e puoroi he hasha ta sanai heste skun he hasa intercaneri que hierro mono haka katra kine wakalero tra ho pushwa tra eskut ka kakatra piru wakat he hastra pit choshkun ten pushwa te kase que mauria te hanat kon wayu man kaer tra anemia que sanai must paya ka istapa Maria Sujima Toktas Pato Mahab Maria Sahab Pushwaya no me ana que estapa musto paya que sante wayuka y puot como que mashare shia no intra pansa en squat pasen TPSI canas wayu musamo hiya kana irumauria una hana herut ka planet control se ka choni por este hanta hana ir tuanuri casar hai hai no por cota te casa akuna que la chica me es que hana hitre que anas ka pansa ka squat por anai hana hikat seni hana hai hana y puoru que hikas chon uno trarimuna ka pushware e kari rein hai rapan Finalmente, ¿cómo se clasifica la anemia? Anone chiro que asakira hamos proteja intisa hararen shi papa en hot squat pakari renata wari otro wanure que matsen galashana nana hiyo. Cuando vamos a clasificar la anemia en el embarazo, es importante tener en cuenta si es leve, moderada, severa o grave o muy grave. Esto lo vamos a relacionar directamente con niveles de hemoglobina, lo cual, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, describe que para la anemia leve debe estar la hemoglobina entre 10 y 11 prácticamente, y la moderada entre los 7.1 a 10 gramos. Ya la severa es menor de 7 y la muy grave menor de 7. Todos ellos van a generar algún tipo de signos o síntomas en el paciente y de esta forma va a generar la necesidad muy posiblemente de un manejo ambulatorio o ya un manejo en un servicio de urgencias. Entonces, teniendo en cuenta los niveles de hemoglobina, se van a presentar signos y síntomas en la mujer durante la gestación. Anore pochmente chiro hat por este ante au harar en kuat painwane hier por matsen de shaka y por hier ate anta harar manta anama makat mayen karaton wayu wane wer ko unos chiro satsen de shaka ate han ka huru muy unin neymar sashin to Organización Mundial de la Salud ana ka tsaus kuat wayu pushwa te anemia anama makat unos naimin poros ne 11 te satsen ka tsashte hiat takane 7.1 naimin poro hiasate na
a Carmay, antes de 7. Un mayen requería un guayo, una apna sobre 7 de chaca. 7 bajo 7 hemoglobinas, una carari, un intensado mayen, un guayo, un trauma, un hospital, un mayen, por urgencia, tomawa, pura ya o tenteado, que en atente chaca y pnama, por 7 años, otras no se na chinte que magia que guane va a rocua. Bueno, muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros en este gran espacio de la EPSI Anasguayú, doctor Francisco Egna, por supuesto a mi compañero Reinaldo Ipuana, líder étnico de la EPSI Anasguayú, quien ha hecho una excelente interpretación para que todas las mamitas gestantes guayú puedan identificar, pero sobre todo prevenir la anemia en el embarazo. A ustedes también, nuestros oyentes, gracias por conectarse con nuestro programa. Los esperamos el próximo viernes a la misma hora por este medio radial. Que Dios les bendiga. Anaya otseholu sao hiya kanwane erhuku sao happy tenterput cheston tawara que hotkapuch otana hojitok tia Francisco Etna sao hon que hetnes pon hier ayu ir shamat sen reshesne poron hier anaya som hiya kan wale muy buen peori kan wopuhe oli kan ucho heuri kan chane kan paraima sao hapo ho hiya na hiya yo su choni posi pono te hayo sao hiya watayo soto haint putchka hiya kan to wayakan acha ha ira shwa ko popurana.